Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Hoy en Sin Duda #Asesórate vamos a estar hablando de declaración anual desde diferentes perspectivas. De entrada, hablando de materia de ingresos y cerrando con materia de precios de transferencia. ¿Dónde, querido? ¿Dónde, querida? Aquí en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este programa titulado Sin Duda #Asesórate, que se transmite todos los martes por el Heraldo Radio, por el 98.5, El Cuadrante en la Ciudad de México, mi querido Distrito Federal, y para todo el país a través de las estaciones que repiten la señal de Heraldo, y por supuesto para todo el mundo y otras galaxias a través de heraldo.com. Le doy la bienvenida a mi asesor de negocio, Fidel Camarillo Lazo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, Octavio, buenas noches, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Ya con unas noches un poco más calurosas, ya se empieza a asombrar peligrosamente la primavera, mi querido Fidel. Creo que va a venir una primavera y un verano muy soleado y muy caluroso. Se agradece siempre y cuando esté soplando el viento, como sí ha sucedido en estos días, que inclusive para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes que no es la Ciudad de México, a.k.a. el Distrito Federal, se ve muy bien, se miran las montañas, se miran los cerros, hay actividad en el Popo, por supuesto. Pero bueno, son días bonitos para poder asomarse. Sí, la verdad que sí, estos días con el aire que ha estado haciendo en días pasados, se ha despejado muchísimo, entonces muy bonitas vistas se tienen. Y estos días también, ¿qué crees que traen? Traen consigo, y con estos vientos, obligaciones fiscales, que no siempre es lo más bonito que trae el aire consigo, pero que de todos modos tenemos que cumplir con ellas. Todos pensábamos que venían las vacaciones de Semana Santa, pero no. Vienen ciertas obligaciones. Antes. Claro, exactamente. Sí, esas además no te las quita ni Dios, como tampoco la Semana Santa. Para estos efectos, mi querido Fidel, como ya hemos venido vaticinando y platicando de alguna manera directa o indirecta a lo largo de este espacio, el tema de declaración anual, ya lo tenemos aquí a la vuelta. Y para estos efectos, nuevamente trajimos a dos expertos de la firma Garrido Licona, que en este caso son mi querido Gabriel Ángeles, a quien tuvimos ya hace un par de semanas. Mi querido Gabriel, socio Fabio, fiscal para Garrido Licona. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Fidel, buenas noches. Y por supuesto, mi querido Marco Alberto Chavarría Orozco, ya también un viejo conocido de este espacio. ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. Marquito, Fidel, buenas noches. buenas noches. Además entiendo, mis queridos, que nos traen este tema sobre declaración anual, pero que lo vamos a ir abordando por capítulos. Y el capítulo de hoy tiene que ver con materia de ingresos, para no aborazarnos y querernos comer todo el tema en un puño. ¿Por qué se vuelve importante hoy partir y empezar arrancando con el tema de ingresos? Uno, obviamente, para no ir tan rápido, son temas que tenemos que abarcar y ahora sí nos podríamos llevar horas y horas, pero los vamos a aburrir, ¿verdad? No, la realidad es que nos gusta mucho tenerlos aquí, entonces por eso lo vamos dividiendo en varios bloques. Yo creo que hay que cobrarle ya, Octavio, por invitarlos. Por el exposure que les da, sin duda, #Asesórate. 98.5, El Heraldo Radio. Y muy particularmente decías que pues no hay Dios que pueda quitar las vacaciones, pero sí las autoridades fiscales. Entonces, sabemos que la obligación para presentar nuestra declaración el último día es el 1 de abril, porque nos regalan un día, porque va a ser el 31 de marzo. Gracias a Dios. Se vence el 1 de abril, pero ¿qué creen? Cae en Semana Santa. Entonces, pues vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo todo este tema. Y para esto, pues tenemos que comenzar con uno, y como un preámbulo que vamos a estar dando, es cómo llegar o cómo tenemos que determinar ese impuesto sobre la renta que tenemos que estar pagando. Okay. Y muy a grandes rasgos, y que ya hemos hablado del tema de la mecánica, tenemos un tema de la determinación que viene siendo ingresos acumulables menos mis deducciones, menos la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas, me va a dar a lo que se le llama una utilidad fiscal. A esto le voy a restar lo que vienen siendo las pérdidas fiscales, que es lo que obtuve en el pasado que perdí, me lo puedo aplicar para no pagar ese impuesto y me va a dar un resultado fiscal. A ese resultado fiscal le voy a multiplicar el 30% y voy a obtener mi impuesto. Ok. Y esto sonaría así de, ¡ay, qué fácil, tan rápido! ¿Por qué tanta complejidad? Nos podemos ir de vacaciones todos. Sin embargo, para llegar a este punto y a este camino, hay todo un trabajo detrás. Y el primero que tenemos que observar es el tema, y bien decías, el tema de los ingresos. Partiendo de este tema de los ingresos, viene un aspecto que viene todo, ya lo hemos mencionado, toda la contabilidad, toda la parte financiera.
es la que de entrada nos vamos a llegar para poder armar todos los papeles de trabajo y poder llegar a este número mágico. Mi querido Gabriel Ángeles, socio en Garrido Licona. Sí, fíjate que mucho de todo este proceso que implica la declaración anual tiene o conlleva un análisis de tejer muy fino. Platicábamos hace poco en otro programa de los famosos esfuerzos de automatización que está haciendo el SAT, y eso nos representa un reto enorme. Recordemos que esta fase lo que está implicando es que el SAT hoy en día ya cuenta con información que se hace llegar de distintas fuentes, pero la que es la primaria son los famosos CFDIs que vamos emitiendo en nuestra actividad diaria. La verdad es que eso es ya el día a día. Entonces, esta parte que comentaba justo Marco es cómo yo veo todo ese bloque de ingreso, todo ese universo y dónde lo clasifico. Es decir, cómo vive la parte tecnológica con la parte técnica fiscal ahora sí. Y para esto, que podríamos decir, justo decía Marco, que pareciera simple, tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ver o a desmembrar este universo de CFDIs, los tengo que ir alojando en pequeñas cajas, que esas cajas tienen una clasificación propiamente fiscal. Y con base en ello, ahora sí nos vamos montando en cifras para ir poniendo cada uno de los elementos en la determinación. Pero yo creo que el punto clave que es importante considerar es que esa carga, ese bloque inicial de información ya lo tiene el SAT. Ya viene precargado hoy en día en las declaraciones. Sí, era algo que les iba a preguntar, porque platicamos hace 2 programas. Hace 15 días, correcto. Efectivamente, el tema de las famosas de IVA, ¿no? Que ya venía prellenado. En el caso de la declaración anual, comentábamos que sí había cierta información. No está, no es un prellenado que te dices, vas a pagar tanto. Ya llenado para determinar, ya nada más paga, preséntate, entonces te puedes ir de vacaciones. Entiendo que en la declaración anual todavía no pasa eso, como la de personas físicas, que prácticamente es lo que pasa. Te metes, lo que ves correcto, pum, lo envías, o pagas, o tu saldo a favor, lo que suceda. En el caso de la declaración anual, solamente hay cierta información que está precargada, ¿verdad? Correcto. Y justo esta precarga es la que hoy en día nos alerta, porque la parte fuerte que está es la de los ingresos. Y nuevamente nos reta a lo que comentábamos hace unos programas, es decir, oye, ¿qué es lo que tiene el SAT? Necesito saberlo, previo a incluso comenzar ya con el llenado en forma. Es decir, hay un trabajo, hay todo un back que tenemos que adelantarnos para observar claramente qué es lo que está considerando el SAT. Me gustó mucho el ejemplo de las cajitas, porque siguiendo ese ejemplo, tú llegas con tus cajitas y digamos que con tus cajitas y su llenado de acuerdo a la información que tú tienes para encontrarte con las cajitas de la autoridad y ver si coinciden unas y otras, porque también tú llegas con la autoridad y la autoridad dice, ¿qué crees? Yo ya tengo mis cajitas prellenadas por ti, no te preocupes, nada más vamos a ver si los volúmenes son iguales, son nivelados. Mi querido Marco. Si estrictamente pues, todo sería real, porque lo que estábamos diciendo es todo el tema de las facturas, de los CFDIs, es toda la información que nos va a ir alojando y vamos obteniendo. Pero lo que se vuelve un punto particular es no toda factura o CFDI es un ingreso. No todo lo deberíamos de estar considerando. Tenemos que observar otro tema que es al final la parte técnica, donde tenemos que saber si es acumulable o ya fue acumulado anteriormente en otro ejercicio, lo tendríamos que estar analizando. ¿Qué significa esto? Porque de repente las autoridades fiscales decían el CFDI es tu ingreso y se acabó. No, tenemos otros momentos de acumulación, los cuales sí tenemos que estar observando. Uno, que se haya entregado la mercancía. En ese momento tendríamos que estar acumulando esa contraprestación. Si se prestó el servicio directamente, si se cobra total o parcialmente la contraprestación, si ya cobré algo y conozco, lo tendría que estar acumulando. Y por último, ahora sí, el tema del CFDI, que es la línea que de repente, y es la que ya vamos clasificando progresivamente. Que ahí, mi querido Fidel, es el punto fino de la contabilidad, ¿cierto? Cuando los momentos. Como bien apuntaba concepto. Marco, son los momentos de acumulación. Eso. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que también depende del tipo de contribuyente, porque hay contribuyentes que no necesariamente acumulan por la emisión de un CFDI.
o por la prestación, déjame hablar del servicio. Hay unos que van a acumular hasta que realmente cobren en ese momento. O sea, son muchas cosas las que se tienen que ir considerando en el tema de ingresos. Como bien decían, oye, el CFDI, presté el servicio o se cobró. Pero también, destaco que depende el contribuyente, si es un SC, un SA, el tema de la actividad, si es transportistas, coordinado. O sea, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de llenar esta declaración y hacerlo de manera adecuada. Entiendo, mi querido Gabriel, antes de completar el concepto, lo hemos platicado en otros momentos, el caso de las empresas que se dedican, por ejemplo, al sector financiero y que pueden tener montos diferidos en parcialidades, en rentas propiamente dicho, y la manera en cómo esos momentos se vuelven clave para el momento de establecer esta integración de las cajitas. Sí, la verdad es que esta parte que justo adelantan Fidel y Marco es ese análisis ya de tejer fino, de saber, a ver, ¿quién te está pagando impuestos? Persona o tipo de contribuyente 1. Si este tipo de contribuyente tiene estas reglas fiscales, entonces yo tengo que analizar si la cajita que puse debe ser la pequeña, la mediana o la grande. Claro. Y con base en ello, entonces empiezo a construir. Pero resulta que en muchas ocasiones esta identificación del contribuyente no se hace. Ese es un error muy común, porque de manera general tomamos reglas que pensamos que pueden ser aplicables a cualquier gremio y la realidad es que no. Uno que destacabas justo, Fidel, creo que ese es por excelencia, pueden ser, por ejemplo, transportistas, régimen de coordinados y en general todos aquellos que van a flujo de efectivo. Oye, esto de ninguna manera se habla con la información que hoy el día SAT tiene precargada. Podría hablarse, que era un poco lo que tocábamos cuando platicábamos de IVA, pero hoy en día no se habla a nivel de la declaración. Y creo que este es un botón de muestra de cómo la información que el SAT está generando no necesariamente es exacta, pero la podemos hacer y la podemos acotar a un nivel donde realmente aterricemos a nuestra realidad fiscal. Que en términos generales estamos hablando de algo que un poquito ahorita estamos conviviendo entre la automatización, el nuevo sistema, pero antes esto se llamaba lo que conocíamos la conciliación contable fiscal, que básicamente era comparar base fiscal contra base contable. Ahí acabamos empatando todos esos efectos. Fíjate que otro comentario que en este espacio solemos citar a muchos de los invitados que frecuentemente concurren el mismo. En este caso, mi querido Leopoldo Gutiérrez, que es el socio de Wimba, esta empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas, nos decía que invariablemente las diferencias van a existir. O sea, incluso es por lo mismo que decía Marco, ya no todos los ingresos o no todos los CFDIs, no cualquier emisión de CFDI debería de ser considerada como ingreso. Sin embargo, es probable que a los ojos de la autoridad sí lo es. Lo que tenemos que hacer es, se valen las diferencias siempre y cuando sean aclaradas, porque ahí es donde puedes encontrar que este llenado de cajas, volviendo a esta metáfora, sea correcta y favorable para tu negocio. Sí, eso tienes que cuidarlo muy bien, como el famoso llenado de cajas que comenta Gabriel. Fíjate, estamos hablando de CFDIs, de lo que puede hacer el SAT, de los cotejos que hace, de los cruces que están precargados. Sin embargo, también muchas veces tenemos que cuidar el tema financiero, porque muchos de los registros financieros tienen un reconocimiento de ingresos distinto al fiscal. O sea, es otro punto que tenemos que ver en cuenta. O sea, lo que comentaba ahorita Gabriel del tema de los FDI, de los complementos, los momentos, cobranza, el servicio, ese es, déjame el punto fiscal. Pero muchas veces, como tú agarras la balanza o tus estados financieros para llenar esta declaración, el reconocimiento de ingresos es totalmente distinto muchas veces al fiscal. Entonces también tienes que tener ese detalle, ese cuidado para nuevas información y recordando también que esa información o esa contabilidad también ya se la presentaste a las autoridades fiscales, claro. Ya se la mandaste. O sea, entonces por todos lados tenemos que estar cuidando que el ingreso que vamos a declarar sea el correcto y el deber ser conforme a las disposiciones fiscales, porque tenemos muchos elementos que nos podemos confundir. Entonces esa parte se vuelve fina
para ver qué es lo que realmente tenemos que reconocer como un ingreso gravable para efectos fiscales. Y justamente partiendo para poder llegar a ese número mágico que debemos dejar ahora sí en la declaración anual, tenemos que partir de esta conciliación. ¿En qué va a consistir esta conciliación? Partimos justamente de los ingresos que tenemos desde el punto de vista contable financiero. Y de ahí tengo que hacer un más menos. Tengo que identificar cuáles son los ingresos fiscales no contables, los cuales se los voy a sumar y en su caso le voy a restar lo que estrictamente en contabilidad y no debo de considerar como un ingreso. Yo creo que la fórmula la repetimos ahorita, creo que no tenemos que ir a un corte. Mi querido asesor de negocios, un tiempista, como se me ha dicho, también lo es en el campo de juego, también lo es en los medios. Así que con ese perfecto timing, mi querido Fidel, mi querido Marco, Gabriel Ángeles, vamos a hacer la primera pausa del programa. Queridos y queridas, este espacio titulado, sin duda, #Asesórate, que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio, desde aquí, desde el DF, transmitiendo para todo el mundo a través de heraldo.com. Queridas y queridos, no se nos vayan, que ya regresamos en breve, muy breve. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo en vivo y en directo. Sin duda, #Asesórate. El día de hoy, mi querido Fidel, estamos platicando con Gabriel Ángeles y Marco Chavarría temas de declaración anual, puntualmente en materia de ingresos. Y despedimos el bloque anterior, lo tuvimos que cortar porque mi querido Marco Alberto Chavarría nos estaba dando una fórmula muy sencilla que nos va a repetir en este momento para determinar lo que es contable, lo que es fiscal y cómo juegan en este Jeopardy. Justamente que el tema que estábamos hablando era el tema de hacer esta conciliación contable fiscal, que realmente a grandes rasgos, ¿qué implica? Uno es saber qué aspectos contables financieros tienes que sacar, ya sean ingresos contables, deducciones contables, y en su caso, qué aspectos fiscales sí tienes que estar considerando, ya sea como un ingreso o como una deducción. Digo esto hablando muy a grandes rasgos. Ok, muy bien. Bueno, sobre estas bases, mi querido Gabriel, ¿qué más tenemos al respecto sobre declaración anual? Justo platicábamos en esta semblanza que hace Marco de cómo deberíamos de estar viendo los efectos. Esto nos lleva a un tema que es bien importante considerar. Hay operaciones que por su propia naturaleza no puedes darle un efecto, déjenme llamarle puro. Es decir, tengo que desmembrarla para que con base en ello yo conozca cuánto es lo que me corresponde pagar de impuestos. ¿Qué me refiero? Yo creo que un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando vendemos un activo, pensemos en cuando vendemos un coche, pues yo voy a poner en esa venta de un coche el valor que yo estoy vendiendo, literalmente el monto que espero recibir. Sin embargo, para efectos fiscales lo que me dice la ley es, oye, ojo, porque de ese monto que tú vas a recibir, siempre y cuando todavía tengas por ahí un monto pendiente de deducir, ese monto lo puedes disminuir. Es decir, podría pagar por una o sobre una base menor. Este tipo de operaciones son las que teníamos que desmembrar. No voy a ir, si yo emito una factura por el precio de venta total, no sería correcto en términos fiscales acumular el monto total. Digamos ¿Sí? que ahí entra materia de el deterioro del activo mismo. Te reconoce, digo, lo que te marca la ley es que te reconoce si tú estás vendiendo y estás obteniendo un ingreso, para tener ese activo, pues al final tuviste una inversión o pagaste. Entonces dice, a ver, si tú esa inversión en los términos de la ley no la has terminado de depreciar,
Entonces te doy la oportunidad de que te lo lleves contra este ingreso y solamente acumules la utilidad. Ok. Y no te digas, bueno, me llevo todo, si me faltan 3 años, ese costo a 3 años. No, si ya lo vendiste, ya no lo vas a utilizar en el negocio, pues aplícalo desde ahorita y solamente reconoce esa utilidad que tú tienes. Ok. Como bien, y de cualquier activo. Entonces son de los detalles que hay que cuidar en la declaración, que pueden tener alguna diferencia con los CFDIs, porque el CFDI que vas a emitir va a ser un CFDI de 1,000, pero a lo mejor vas a reconocer una utilidad de 100 o de 500 o de 900. Claro. Son de los temas que hay que ir cuidando porque no todos los CFDIs, como comentaban en un inicio, se tienen que reconocer al 100%, porque la misma disposición o la misma ley así te lo establece. Y de ahí la importancia de también conciliar la parte financiera contable de una manera kosher, de una manera bien elaborada, aplicando normas de información financiera inclusive. Sí. De hecho, justo el punto de partida es uno que comentaba Fidel en un principio. A ver, yo parto de mis estados financieros, la información que tengo disponible. Y de ahí comienzo a descontaminar, si me permiten el término, respecto de lo que no deba de jugar fiscalmente con lo que sí, que era un poco lo que mencionaba Marco. Justamente, y dentro de esos casos que podíamos de repente encontrar con esas diferencias entre CFDIs y lo que tengo desde un aspecto financiero, viene el tema de los intereses. Por ejemplo, también hay una regla muy en particular que debemos de reconocer el interés que se va devengando. ¿Qué significa este reconocimiento que voy haciendo día a día? ¿Y qué puede suceder? Y normalmente sabemos, y creo que la mayoría puede tener una tarjeta de crédito, pues las fechas de corte no es del día 1 al día 31, sino hay días montados, que podemos ir del 15 al 14. Para efectos financieros y también fiscales, tengo que reconocer el interés hasta el 31, al mes, al 31 de diciembre. ¿Qué puede suceder? Mi CFDI lo emito hasta el momento que llegué al día 14 del siguiente mes. Entonces voy a tener esa discrepancia y esa diferencia que también tendríamos que estar en su momento dado conciliando. Y eso hay al momento, bueno, más bien el concepto conciliando, entiendo que en este caso tendría que ser esclareciendo, o sea, dando como esta evidencia de esta operación en lo particular. Justamente estar macheando lo que tienes tú en un reconocimiento de ingresos desde el punto de vista financiero contra también lo que tienes en tus CFDIs y que debe de considerarse para efectos fiscales. O sea, no necesariamente tener un soporte, bueno, sí lo tienes que tener en materialidad y todo lo que corresponde, pero lo que tienes que hacer aquí, como me apuntaba Gabriel, partimos de una utilidad financiera de alguna manera y que eso es contable. Entonces tienes que determinar de esos ingresos que estás reconociendo financieramente, cuáles sí son fiscales y cuáles no. Los que son fiscales los vas a dejar, los que no son fiscales los vamos a eliminar. Okay. En el caso de los gastos va a ser algo similar. Los que no son fiscales, los que son fiscales mejor los vas a dejar o incluso vas a incluir porque no están reconocidos en el estado financiero. Y los que son financieros y no fiscales los eliminas. Esa es la famosa conciliación que se tiene que hacer en esta declaración. Justamente para llegar a ese número mágico que al parecer, dando unos ejemplos y que todavía existen muchísimo más casos, ya tendríamos que estar llegando. Ya posiblemente lo conocemos. Y ahora se viene la parte complicada, que viene también o cómo lo vas a estar reflejando en tu declaración anual. Bien, ¿les parece bien si ese tema lo dejamos para regresando de esta breve pausa, brevísima pausa en este espacio titulado Sin Duda #asesórate, queridos y queridas, ustedes no se nos muevan, vamos a tomar un fresquito y volvemos con ustedes aquí por el 98.5 El Heraldo Radio. Ya volvemos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos Gabriel Ángeles, Marco Alberto Chavarría y por supuesto nuestro asesor de negocio Fidel Camarillo, temas de la declaración anual, puntualmente en materia de ingresos. Y mi querido Marco, en el bloque anterior nos dabas la premisa
de que ya habíamos establecido el número mágico, ya logramos que todo cuadrara en esas cajitas que decía mi querido Gabriel, y ahora vamos al llenado propiamente hablando de la declaración anual. ¿Qué pasa con eso? Justamente digo que es un gran reto porque ya hicimos todo este trabajo, todo este análisis, todos estos papeles de trabajo para llegar a este número que queremos, que son nuestros ingresos acumulables. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que reflejarlo en una declaración anual, en la parte del portal del SAT. Y para eso, pues no es un dato que podamos, y como ya mencionábamos, es un dato que viene de toda la información que hemos venido reflejando en todo el año en nuestros pagos provisionales, el cual debe de ser igual. Y es un dato que ya me está tomando de forma automática. Entonces, ¿qué pasa si ese número no es lo mismo? Tenemos que llegar a un proceso que obviamente puede ser tardado y con muchas implicaciones. Sí, y precisamente aquí llega la parte práctica donde tenemos que poner mucho foco. ¿Por qué? Estos famosos cambios lo que implica es que si yo, por ejemplo, por poner un número, tengo 12 millones en la declaración precargada, pero resulta que asumamos que estamos incluyendo un monto de 1 millón por mes, pero resulta que en el mes de enero no era 1 millón, sino eran 2 millones y mi base no debe ser 12, sino debe ser 13. Lo que en estricta teoría tengo que hacer es ir al mes de enero, corregir el pago provisional de impuestos sobre la renta de enero, esperar que la plataforma se actualice para que ahora sí de forma automática me arrastre la información para llegar al famoso número mágico que eran los 13 millones. Uh-huh. Entonces, este proceso de tiempos se vuelve muy complicado. Oye, Gabo, a ver, una pregunta. Tú estás hablando de que si mueves enero, tienes que esperar a que se refleje. ¿Tienes que presentar también febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio? ¿O solamente mover enero y ya se mueven todas las declaraciones? En principio, mueves enero y las cifras se actualizan. Pero en muchas ocasiones ese proceso de actualización no se da de forma natural. Entonces sí hemos tenido casos, que por eso insistíamos en la parte práctica, donde tienes que mover enero, después febrero y así sucesivamente para llegar al objetivo, que el número mágico que hablábamos era de 13 millones. Entonces el tiempo que va tardando el modificar justo cada mes, Fidel, se vuelve... o sea, estamos hablando de 1 día, 2 días, o cuánto tiempo se tarda. Digo, pues porque si me dice, oye, se tarda 2 semanas, pues si no lo hago ahorita, pues ya no voy a llegar a presentar mi declaración en tiempo, déjame ponerlo de alguna manera. O sea, si tú me dices, oye, se tarda horas, se tarda 1 día, o depende. O sea, entonces ahí, digo, se vuelve mucho más importante o relevante, pues empezar a revisar tu anual desde ahorita, para ver si tus pagos provisionales son correctos, porque si no, pues tengas el tiempo necesario para hacer esas correcciones y esperando que se actualice de una manera adecuada, de día a día, o no lo sé. O sea. Gabriel y Marco nos van a decir, ven por qué les dije que era importante hacer su precierre, ven, se los dije yo el año pasado y este año insistí en la importancia de los precierres. Sí, mira, tiempos. A ver, no hay un tiempo definido y por eso lo hace tan complejo. Hemos identificado situaciones donde en un día efectivamente se llega a actualizar la plataforma, pero también tenemos casos de miedo que se han llevado hasta 3 o 4 días. Entonces, si consideras eso, que por un mes necesitas esperar esos 1 o 3 o 4 días, pues te lo va pateando hacia adelante y se vuelve muchísimo más complicado. Lo que sí sabemos es que obviamente entre más estresa la plataforma del SAT, es decir, nos estamos acercando más a la presentación de marzo, ahí empieza a fallar. Colapsa. Sí, yo creo que siempre la recomendación es tener la lista, pues, si se puede en febrero, si no lo puedes, 1 semana antes, porque sí nos ha pasado, bueno, en la práctica hemos visto que si llegas al último día o el 31 o el primero a las 12 de la noche, se te cae y muchas veces no se puede presentar. Entonces, recomendación, creo que hay que buscar hacerlo con tiempo. Otra vez, mi querido Marco, la recomendación. Recomendaciones. 1, no dejemos nada más al cálculo. Tenemos que abrir ya nuestro aplicativo y ver qué información está precargada.
Y con esa información que está precargada tenemos que empezar a trabajar y ser oportunos a la de ya, que vamos un poco tarde. De acuerdo. Mi querido Gabriel, ¿alguna reflexión para despedirnos? Sí, claro. El tiempo es fundamental. Por ahí también se nos vienen algunas informativas asociadas con la propia declaración. Tenemos fechas límites, 15 de febrero, cierre de febrero para presentar declaración. Precios de transferencia, que vamos a hablar Vamos a hablar en Justo. breve. Entonces, esto se vuelve fundamental para poderlo ya reflejar a nivel de la declaración. Ya lo escucharon, queridos y queridas. Gabriel Ángeles, Marco Alberto Chavarría, a quien les damos, por supuesto, la mano y las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos a, sin duda, #asesórate. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando a través del 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, para todo el país, con las repetidoras de la señal de Heraldo y para todo el mundo a través de heraldo.com. Mi querido Fidel, pues ya en bloques anteriores estuvimos platicando de la declaración anual, los aspectos relevantes en materia de ingresos. Y a propósito de este tema, la materia de precios de transferencia es importante. Sí, y creo que para el cierre o la declaración anual se ha vuelto muy importante porque anteriormente el estudio de precios decía, no, pues hasta el dictamen o la declaración informativa de partes relacionadas o pagos al extranjero la presentabas después, pero ahora para efectos de la declaración anual viene información importante del estudio, de las partes relacionadas y además las empresas que están obligadas a presentar el ESIF también tienen que tener prácticamente a su estudio de precios terminado por la información que les requiere este formato. De acuerdo. Creo que se vuelve importante platicar con el especialista de precios para que nos explique con más detalle todas las obligaciones que se tienen. Justamente, y ese especialista es nada más y nada menos que mi querido Eduardo Javier Baños Ruelas, socio especialista en el área de precios de transferencia para Garrido Licona, a quien le doy la más cordial bienvenida y, por supuesto, la mano para darle la misma. Un gustazo estar aquí de nuevo. Eduardo, bueno. Hablando de especialistas, ¿no? Mi querido Lalo, mi querido Eduardo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Octavio. Otra vez un gusto estar aquí para hablar de estos temas que son cada vez más relevantes y que a veces no se les da la importancia que deberían tener. Ya nuestro asesor de negocio nos dio un preámbulo a 30,000 pies de altura, como se dice por ahí, y tú nos vas a llevar poco a poco, capas más abajo, hasta ponernos a nivel del mar. De entrada, ¿por qué la materia se vuelve relevante de cara a la declaración anual? Claro, pues creo que primero podemos empezar con el tema clave de qué es precios de transferencia, ¿no? Okay. Precios de transferencia es la materia que revisa que las operaciones intercompañía, es decir, entre empresas de un mismo grupo, se realicen a valor de mercado. ¿Por qué al SAT le interesa eso? Porque pues como podemos ser hermanos, podemos ser primos, podemos ahí manipular los precios, manipular márgenes con la finalidad de tener un beneficio fiscal. Okay. Y eso al SAT aquí en México y a los SAT de todo el mundo no les gusta. Dicho aquí en China. Exacto. Y yo creo que ahí sí, Lalo, es importante. Ya hablaste del tema de precio de transferencia, que es, y dijiste que es valores de mercado. ¿Qué son los valores de mercado para que...? Buen punto. Valores de mercado es vender algo o pactar algo con una parte relacionada, que es una empresa de un mismo grupo, como si lo hiciera con un desconocido, con un hijo de vecino, es decir, pues yo busco mi mayor beneficio y tú buscas tu mayor beneficio y entonces pues llegamos a la mitad, ¿no?, de la negociación. En este caso, Fidel Camarillo es tu primo, Octavio Valtierra es tu conocido, pero los dos queremos comprarte el mismo kilo de frutas. ¿A Fidel, por ser tu primo, se lo vas a vender más barato que a mí? La práctica diría entre familiar que sí, pero eso es justamente lo que está prohibido entre empresas. Excelente. No porque sea empresa prima, empresa hermana, te voy a tratar mejor o peor incluso. Entonces te voy a vender al mismo precio el kilo de mango que a ti, sin ningún beneficio y sin ninguna ahí manipulación de lo que pudiera haber del precio. Sí, fíjate que este tema en particular de precios de transferencia o de valores de mercado tuvo mucho auge. Al inicio era por las operaciones que se tenían con partes relacionadas en el extranjero. Okay.
¿Por qué? Porque muchas empresas empezaron a abusar, déjame decirlo de alguna manera, con este tema. O sea, sacaban dinero del país a través de intereses, que a lo mejor si la tasa de un banco, déjame ponerlo, era del 10, ellos cobraban un 16 por el beneficio que tienen en el otro país de no pagar un impuesto. Pero todo eso se ha venido controlando. Okay. E incluso también en México ya empezó, anteriormente la obligación como entre partes relacionadas mexicanas, como que no se daba, ya tiene sus años, pero ahora ya es una obligación tenerla sí o sí, aunque solamente tengas esa operación entre hermanos mexicanos, déjame decirlo de alguna manera, entre partes relacionadas que están en México. Creo que eso es importante porque anteriormente era con partes relacionadas en el extranjero. Sí, y de hecho era una percepción que ya el SAT dio a conocer con una reforma que era incorrecta, que decía, bueno, si pasa entre empresas mexicanas, pues todo se queda aquí en el país. Ya si yo deduzco de más o yo acumulo de más, pues se queda en el país y listo, no tenemos ningún beneficio fiscal. Pero ya de conocer que no, porque pues lo que pasa en una empresa y en otra no necesariamente aplica de igual manera, porque una empresa puede tener pérdidas fiscales, otra empresa puede ser de reciente creación, etcétera. Entonces cada caso es muy particular y por eso exactamente lo que dijiste, Fidel, ya se le da la importancia que Sí, da. desafortunadamente, como todo, siempre hay un abuso. Okay. Y hubo un abuso en este tema de que no se contaba con ese estudio, como han apuntado, pues al fin te queda en México. Pero sí había empresas, grupos de empresas que decían, bueno, vamos a aprovechar las pérdidas o los atributos fiscales que tiene alguna empresa con estas operaciones, jugando con estos precios de transferencia, ¿no? Entonces, jugaban mucho con eso. Entonces, también ya el fisco o las autoridades dijeron, no, ustedes también ya están obligados a tener estos controles o estos valores de mercado que tienen que estar regulados. Exactamente. Muy bien. Y sobre estas bases de piso parejo comercialmente hablando, regresemos al tema de la declaración anual. Ahí se resume mucho de lo que es la materia de precios de transferencia. Iniciemos por el formato, ¿no? De hecho, el formato, esto de dividir partes relacionadas y terceros, operaciones que se llevan a cabo con unas y con otras, lleva muchos años y a veces no se le da la importancia que debería y se llena como da a entender quién sabe quién, o no se llena de forma correcta o se deja en blanco. Y eso es un grave error porque le estamos diciendo al SAT que estamos llenando una información, una declaración incorrectamente que pudiera tener consecuencias, ¿no? Y eso es nada más del formato. Pero ahora, ¿qué es lo importante para la fecha de la declaración anual? La anual solamente trae esa información que acabo de mencionar, pero junto con la anual hay otro tipo de información, como es el caso de la ICIF, la información sobre la situación fiscal del contribuyente. Y aquí es ya donde se pone interesante el tema de precios de transferencia porque la ICIF trae anexos que son realmente un resumen ejecutivo de lo que es el estudio de precios de transferencia, que es donde se resumen todas las operaciones entre un mismo grupo. Operación por operación. Operación por operación, monto por monto, dónde está situada, si en el país, si en el extranjero, etcétera. Sí. Y se tiene que declarar todo, si estuvo a valor de mercado, si llevó algún ajuste y si se hizo con otro país, si se... Las tasas que se consideraron. Exacto, si se utilizó un beneficio de tratado o no. Entonces partimos desde ahí, ¿no? Sí, yo creo que eso se vuelve muy importante, Eduardo, porque yo recuerdo que hace algunos años le pasaba la declaración anual y muchos no contaban con su estudio de precios. Eso es la realidad. Ya decían, no, en junio, porque era el tema del fiscal, teníamos una fecha después para presentarlo y en ese momento ya es cuando armabas el estudio de precio y todo. Sin embargo, ya no. La obligación. Ahorita realmente sí es necesario sí o sí, o la recomendación es que tener tu estudio prácticamente ya un 95-97% al momento de presentar tu declaración. Puedes traer alguna diferencia que pudieras ajustar, a lo mejor una declaración complementaria, algo por el estilo. Pero sí es recomendable que en la declaración anual ya tengamos nuestro estudio de precios de transferencia listo. Sí. Porque lo vamos a necesitar, Eduardo. Exacto. Y cobra mucho más relevancia porque ¿cómo voy a saber si determiné bien mis impuestos? Claro. Si no tengo un estudio de precios de transferencia que me diga que estoy a valor de mercado. Claro. Y más si hay muchísimas empresas que funcionan así, que mi único ingreso es con partes relacionadas o todo mi costo igual es con partes relacionadas. Entonces, si no cuento con mi estudio para esa fecha en particular, ¿cómo le puedo demostrar a la autoridad o cómo puedo asegurarme yo, para empezar, que
que está a valor de mercado mi operación y que mis impuestos que le estoy pagando al SAT están determinados de forma correcta. Ahora, nada más dime una cosa, en el caso de los que van a presentar ISIF, ¿es obligatorio que venga al momento de la declaración anual? ¿Para esos contribuyentes sí es obligatorio o no? En la ISIF, como lo estamos platicando, es el vaciado del estudio. Es el vaciado del estudio. Entonces, no se puede llenar la ISIF, los anexos de precios, Ahí sin está. contar con el estudio Ahí de está, precios. entonces la respuesta es sí. Sí. Y ahorita recordaste un tema bien importante, porque hay contribuyentes, hay empresas que están obligadas por sí mismo a presentar la anual y la ISIF, ¿no? Porque cumplen algunos de los supuestos que ya se han mencionado, pero hay otras empresas que pertenecen a grupos importantes en donde una de las empresas del grupo presenta dictamen fiscal. ¿Y por qué menciono esto? Porque, como le denominamos, por la famosa regla de contagio, si una empresa del grupo presenta dictamen fiscal, obliga prácticamente a todas las del grupo, con algunas excepciones, a presentar ISIF. Okay. Entonces, si bien la del dictamen fiscal se va hasta el 15 de mayo, en el peor de los casos, pues obliga a todas las demás a recorrerse hasta marzo. Y si para marzo no tenemos los estudios, pues entonces ya tenemos un problema, ¿no? Salvo cuáles excepciones, porque mencionaste ahí excepciones. Sí, hay una regla en la cual si no superamos las operaciones con la parte relacionada que tiene dictamen fiscal, superiores a 13 millones de pesos por actividad empresarial, no estaríamos obligados a la ISIF, o 3 millones en el caso de servicios profesionales. Ok. Creo que yo me regresaré un pasito antes, porque estábamos hablando hace rato que algo muy importante que tú mencionaste es que para determinar tus impuestos, pues tener el estudio de precios se vuelve fundamental. Y yo creo que sí, porque si al final tú no tienes, como decía, todo el costo lo puedes tener de pagos a intercompañías, si imagínate, si todos esos pagos que determinan tu costo no están en un valor de mercado, el SAT pudiera decirte, oye, pues tus deducciones No Estoy de proceden. acuerdo. es cero, porque no son deducibles, porque no cumplen No me lo estás con el comprobando. requisito de precios de transferencia, estar a valor de mercado. Entonces te puede llevar a que tengas que pagar el 30% directamente de los ingresos. Entonces, creo que es de las partes importantes de contar con este estudio, o sea, toda la evaluación, de que tener valores de mercado, porque puede tener consecuencias muy fuertes en caso de una revisión de las autoridades fiscales. Si tú no tienes, déjame decirle, este estudio, o lo llenas de manera incorrecta, porque a lo mejor tienes el estudio, pues no lo sabes plasmar en los formatos, en la declaración. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado al momento de presentar tu declaración y el famoso DICIF para que cuentes, para que lo llenes de manera adecuada y no por eso te pueda causar una auditoría hacia futuro, porque muchas veces por el mal llenado de un formato, déjame decirlo así, de la declaración o del DICIF, pueden las autoridades emitirte una revisión. Fíjate que me suena muy familiar la información. Ya en alguna ocasión nuestro querido David Ruiz, a quien le mandamos por supuesto también un saludo, nos había mencionado de la relevancia que ha cobrado de un tiempo a la fecha en materia de fiscalización, el que un contribuyente, una empresa esté teniendo operaciones en el extranjero y vinculándolo justo con el tema de lo que estás diciendo, Lalo, del tema de partes relacionadas, ¿no? Y cómo se van uniendo estos puntos en el riesgo de tener una incorrecta determinación o en el peor de los escenarios, probablemente tu determinación es correcta, pero no tienes algo que lo avale, no tienes un sustento. Y de ahí la relevancia del estudio de precios que te da esa seguridad. Sí, y algo también que es importante comentar es que además de lo que mencionamos de los montos, las partes relacionadas, el resultado, etcétera, que debe contener la ISIF, hay unas preguntas muy interesantes que hace el SAT en el mismo formato a la empresa que tienen que ver con partes relacionadas y precios de transferencia, pero también con otras materias y justo lo que estabas mencionando, por eso lo estoy trayendo al tema, que es si llevaste a cabo, si dedujiste gastos a prorrata para empezar, o sea que son gastos con el extranjero que no tienen ningún sustento, si tienes capitalización insuficiente o capitalización delgada, que también tiene que ver con operaciones y fondeo que viene del extranjero. El tema de reembolsos, que nosotros lo vemos muy sencillo de, si llevaste a cabo reembolsos, pues palomita, pues el SAT está haciendo preguntas de, ¿te cercioraste de que estuvo a valor de mercado y que lo mismo que se facturó con un tercero
folio intercompañía, y hay mucho debate si se debe facturar, si no se debe facturar, si es con margen, si no es con margen. Entonces, ese tipo de preguntas que trae la ICIF no es por dejarlas a un lado o dejarlas al final, porque sí cobran mucha relevancia, como dijiste, Fidel, y pueden levantar semáforos a la autoridad, ya sea amarillo o rojo, dependiendo del nivel de riesgo que pueda tener la operación, del monto, el país en el que está la parte relacionada, etcétera, ¿no? Entonces hay que cuidar todos esos temas para que no se nos pasen de largo. Ok, ya vamos ya peligrosamente acercándonos al final del programa, ya no solamente del bloque. De manera general, conclusiones, mi querido Eduardo. Creo que conclusiones y también si hay alguna otra obligación en materia de precios que tenemos que estar al pendiente en estos meses. Sí, claro. Pues primero, no dejar el tema de precios de transferencia para el final. Sabemos que estamos con el tema del cierre anual, de determinación de impuestos, pero precios de transferencia es sumamente relevante por lo que dijimos. Si pertenecemos a un grupo con una parte relacionada grande que presenta dictamen fiscal, entonces tenemos que cobrar más importancia todavía a la revisión de precios de la documentación, que prácticamente todo tendría que estar listo para esas fechas, hablando primero presentación del anual, como preguntaste, Fidel, presentación de la ICIF para aquellos contribuyentes que están obligados y tener el estudio de precios de todas estas compañías que ya comentamos que están obligadas, ¿no? No podemos patearlo, no podemos esperarnos para el dictamen fiscal, porque ya estaríamos en el peor de los casos, dejando a todas las contrapartes prácticamente desprotegidas. Ok, y de esa última pregunta que hacía Fidel, ya le pedimos aquí a la producción que nos regale un par de minutitos extra. Nos dijeron que no hay problema, siendo tú en este caso el experto de la materia. ¿Alguna obligación extra en materia de precios de transferencia que debemos de traer bien presente para la declaración anual? Son las que comentamos. Prácticamente tener el estudio, el llenado de la ICIF, y listo. Perfecto. ¿De aquí a junio algún otro? No, sí, de aquí a junio ya estamos hablando del tema de el dictamen fiscal. Hay anexos también del dictamen fiscal que son prácticamente los mismos de la ICIF, pero ahí entramos en otros temas, porque para el 15 de mayo también ya desde 2022, obligación 2022, es el tema de los local files, que para el 15 de mayo también todos tienen que presentarse, porque esto sí, a diferencia del estudio, que la obligación es de conservar, el local file se presenta como tal al SAT y se envía a través de su sistema. Entonces, le estamos declarando al SAT todo lo que estamos haciendo en el grupo, con todas nuestras partes relacionadas, sean nacionales o extranjeras. Entonces, hay que cuidar desde ahorita toda esa documentación para que en el momento que se envíe esté completa y digamos que con palomita todas las operaciones. Ok, entonces los dictaminados también atentos ahí, porque ese es otro momento clave sobre el cual tendrán que estar al tanto en materia de precios de transferencia, no solamente de precios. Sabemos que es una bolita de nieve que es mucho más grande que solo precios de transferencia, pero precios de transferencia forma parte medular de ella. Exacto. Pues mi querido Fidel, se nos acabó el programa el día de hoy. Ya, vámonos a descansar. Vámonos a descansar. Pues mi querido Eduardo. Muchas gracias. Eduardo Baños, señoras y señores, queridos y queridas. Gracias. Fidel Camarillo Lazo, asesor de negocio. Octavio, un gustazo. Y pues por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizan todos los martes en este espacio titulado, sin duda, #asesórate. Nos escuchamos la próxima semana. Se quedan con la programación de Heraldo Radio. Chao, bye.